¿ok? Por el juego de palabras. Entonces, repito, ¿qué vamos a hacer en el paso quinto? Si cuando se presenta el caso de que el número de cargos es muy grande, como se va a presentar en el caso de ustedes, porque son para el ejercicio que van a hacer, es un número bastante grande, ustedes van a dividir los dos juegos de tarjetas en otros dos subgrupos. ¿Ok? Así, van a establecer un primer subgrupo y en ese primer subgrupo van a establecer, en ese primer subgrupo van a establecer los más complejos. De esos más complejos van a establecer cuáles son los más complejos de esos más complejos. Y luego de ese grupo de los más complejos van a establecer cuáles son los menos complejos de esos más complejos. ¿Ok? ¿Está entendido hasta allí? Y miren aquí los dos grupos. Mira el primer subgrupo. ¿Qué hemos hecho? Los más complejos. De estos complejos los dividimos en dos. Miren aquí las dos viñetas. De eso establecemos de este primer subgrupo los más de los más complejos. Y luego establecemos otra viñeta o otro subgrupo con los menos complejos de esos más complejos. ¿Comprendido? Sí, señor. Sigo. Bueno, van a hacer un segundo subgrupo. En este segundo subgrupo van a establecer los menos complejos. De esos menos complejos vamos a establecer dos viñetas como las ven aquí. ¿Ok? Vamos a dividir este subgrupo de los menos complejos, los vamos a dividir en los más complejos de estos menos complejos y los menos complejos de estos menos complejos. ¿Comprendido? Repito, vamos a establecer un segundo subgrupo. En este segundo subgrupo vamos a tomar los menos complejos. De estos menos complejos vamos a dividir el subgrupo en dos. Y de allí el primer subgrupo lo tomamos los más complejos de esos menos complejos. Y en el segundo subgrupo tomamos los menos complejos de esos menos complejos que estamos elaborando. ¿Comprendido? Bueno, sigo. Ahora lo vemos acá en un esquema distinto a las letras. Bueno, por último, se procede a realizar la jerarquización de los cargos en cada grupo utilizando o usando la técnica de comparación por pareja para obtener el resultado por consenso. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, a continuación se presentan los cargos de una institución prestadora de servicios de salud que brinda los servicios de imagen diagnóstica. Los criterios de comparación concertados por el Comité de Valor se basan en responsabilidad, en habilidad, que es la complejidad de los cargos, y en el esfuerzo, que son las condiciones de trabajo. Son los tres elementos o los criterios de comparación que ya ustedes conocen y que utilizaron en la técnica anterior. Entonces, aquí tenemos, miren, aquí está la división en dos grupos. Aquí tenemos los dos grupos de los más complejos y de los menos complejos. Aquí está establecido el ejercicio así, y el ejercicio así yo se los entrego. Cuáles son los más complejos y cuáles son los menos complejos. Miren que aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cargos. 13 de un lado y 14 de otro. Entonces, bastante. Entonces, toca subdividirlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la primera subdivisión en grupo. ¿Qué tomamos? Tomamos, en un lado, tomamos los más complejos de los más complejos y se establece cuáles son los más de los menos. ¿Cómo lo hago? Utilizando la información que está en la tarjeta. ¿Ok? La descripción de los cargos que está en la tarjeta. Entonces, teniendo en cuenta los tres criterios. Habilidad, esfuerzo, ¿y la otra cuál es? Habilidad, esfuerzo y responsabilidad. Listo. Entonces, miren que en esta primera división en subgrupos, de estos más complejos, voy a tomar cuáles son los más complejos. Entonces, aquí establecí cuáles son los menos complejos de estos más complejos. Okay. En otras palabras, ¿qué hice, muchachos? Miren acá, tomé todo este grupo que está aquí, de los más complejos, y lo dividí, lo partí en dos.
Y de ese grupo establecí cuáles son los más complejos de los más complejos, que son estos que están aquí, a la izquierda de esta tabla. Y establecí cuáles son los menos complejos de los más complejos, que son aquí los que están, estos cargos, de acuerdo, los que están en la parte derecha de la tabla. ¿Comprendido hasta allí? Sí, Sí, profe. señor. Listo, sigo. Bueno, hago el otro subgrupos. Entonces voy a tomar ¿cuáles? Voy a tomar ahora estos que están acá, los menos complejos. Este grupo que está aquí también lo voy a partir en dos y voy a establecer cuáles son los más complejos de esos menos complejos. Y aquí están, mírenlos aquí donde están. De acuerdo a que, repito, a la información que está en la tarjeta y a la descripción de cargos que está en la tarjeta. Y luego tomo la otra parte de esos menos complejos. Entonces, como ya los dividí, ya establecí cuáles son los más de los menos. Ahora voy a establecer cuáles son los menos de los menos complejos. Y me salieron estos cargos que están aquí a la derecha de esta tabla. ¿Comprendido? Hasta allí, muchachos, ¿comprendido? ¿Entendido? Sí, profesor. Bueno, sigo. Bueno, entonces la técnica. Sí, profe. Ok, gracias. Tiene unas ventajas, es sencillo de aplicar, poco costoso, fácil de entender y puede hacerse rápidamente. Muy similar, como les digo, a la técnica anterior, solamente que requiere un poco más de complejidad. Tiene sus desventajas, que es la tendencia de valorar los trabajos con base en su asignación actual o a las personas que lo realizan. Es difícil encontrar calificadores familiarizados con los trabajos y se da el orden de los cargos, pero no mide la diferencia de valores entre un cargo y otro. ¿Ok? Esas son las ventajas y desventajas. Entonces, ahora que vamos a ver, vamos a mirar el diseño de la estructura salarial a través de este sistema de jerarquización. Es decir, vamos a asignar los salarios y vamos para ello a diseñar una estructura de salario con los cargos que nos dé el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Así como la aplicación del sistema de jerarquización para la evaluación de los cargos es sencillo, el diseño de la estructura también lo es. Para su aplicación se requiere determinar los salarios mínimos y máximos que rigen actualmente en la empresa. Bueno, una vez establecidos tales parámetros, se procede a determinar la diferencia relativa en términos monetarios entre un cargo cualquiera y el siguiente. Para determinar la diferencia se recurre a la siguiente fórmula: salario mayor de los cargos existentes menos el salario menor de los cargos diferentes. Eso dividido entre el número de cargos menos 1. Se utiliza esa fórmula. Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, dice, se requiere evaluar los cargos y establecer la escala salarial de los siguientes puestos existentes en una pequeña firma de contadores públicos. Entonces, miren, ahí tenemos 7 cargos: director, mensajero, secretaria, digitador, contador, asistente contable y auxiliar de impuestos. Y los resultados de la evaluación de cargos arrojó como resultado la siguiente jerarquización. Entonces, miren, director 6, auxiliar contable 4, mensajero 0, digitador 1, contador 5, auxiliar de impuestos 2, secretaria 3. Ese es el orden que dio la jerarquización. Entonces, los ordenamos de menor a mayor según el número de orden registrado. Nos resulta una escala de jerarquización de acuerdo con el orden de importancia de los mismos. Entonces, miren aquí, ojo con lo que les voy a decir. Igual o similar a la técnica anterior, vamos a colocar el orden a número 1 a la persona que haya ocupado el puesto más bajo o la escala más bajo. Recuerden que el que tenía menos número de cruces en la técnica anterior, ustedes le daban el puesto número 1. Igual acá también, entonces el puesto número 1 le vamos a dar el que tenga menor orden
de importancia en la jerarquización. Entonces miren que está aquí 1 mensajero, 2 digitadores, 3 secretarias, 4 secretarias, 5 asistentes, 6 contadores y 6 directores. Del 1 al 7 porque son 7 cargos. Bueno, entonces, hay una cosita. Ahora vamos a determinar la fórmula. ¿Ok? Vamos a determinar la fórmula. Que vi un errorcito aquí. Entonces, vamos a suponer que el sueldo más bajo existente en la empresa es el salario mínimo mensual legal vigente, que es 1.423.500. Y el mayor sueldo es de 9.800.000. Aplicando la fórmula que nos permite establecer la diferencia de sueldo entre cada cargo, tenemos entonces 9 millones, que es el salario mayor, menos 1.423.000, que es el salario mínimo, el salario menor, dividido entre ¿qué? Entre 7. ¿Y 7 qué es? El número de cargos. Menos 1. Entonces aplicamos la fórmula, resolvemos la fórmula y me da este valor, 1.396.083. Entonces me voy a la tabla. Si con este valor podemos construir la escala salarial, la cual nos quedaría así. Entonces miren, aquí está el orden. Los cargos en su respectivo orden. Y miren el orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y le vamos a colocar el salario menor que ya conocemos, 1.423.500. Y le damos el salario mayor que ya conocemos, que es 9.800.000. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Hallar estos salarios que ustedes ven aquí. Estos salarios que están aquí. ¿Por qué? Porque ya conocemos el salario menor y el salario mayor. Entonces, nos queda aplicar la fórmula para hallar los demás salarios de estos cargos que no conocemos. ¿Hasta allí está claro? Profe, ¿podría Sí, repetir profe. esa parte? Esta que está hoy aquí. Sí, lo último, lo del salario. Bueno, aquí tenemos ya la tabla con el orden de los cargos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar los salarios, pero ya conocemos 2 salarios, que es el salario menor, que es este que está aquí, que corresponde al cargo de mensajero. Y conocemos el salario mayor, que es el del director, que es 9.800.000. Esos 2 los conocemos. ¿Qué nos falta hallar? Estos salarios de estos demás cargos. ¿Y cómo los vamos a hallar? Con el resultado de la fórmula. Entonces, viene la siguiente tabla. Dice, con este valor podemos construir la escala salarial, la cual nos quedaría así. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos 1.423.500 y le sumamos el resultado de la fórmula. ¿Cuánto fue el resultado de la fórmula? 1.396.083. Entonces, 1.423.500 más 1.396.000 nos da 2.819.583. Y hemos hallado el salario del segundo cargo. A este salario de este segundo cargo le sumamos el resultado de la fórmula. 2.819.000 le sumamos el resultado de la fórmula. ¿Y nos da cuánto? 1.396.083 y nos da 4.215.000. Y ya hemos hallado el salario del tercer cargo. Y así sucesivamente vamos sumando hasta llegar a 9.800.000, que cuando yo sumo 8.400.000 más el resultado me debe dar 9.800.000. Y así hemos construido la tabla y hemos hecho la escala salarial. ¿Comprendido hasta allí, chicos? Sí, señor, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué viene? Vamos entonces a graficar. Listo, vamos a graficar. Entonces, como estamos trabajando Excel, el Excel nos permite graficar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que en el eje de las X está el orden, que ya conocemos, y en el eje de las Y están los salarios. Entonces, la gráfica siempre me tiene que salir así. ¿Ok? En ese orden. Miren que el orden que me da
el puesto que empieza por 0 tiene este valor. Y el puesto que tiene el mayor número de salario, que es 9.800.000, me aparece aquí de último. ¿Ok? Repito, orden en el eje de las X y salario en el eje de las Y. Ojo con la elaboración de este gráfico. ¿Preguntas, inquietudes, chicos? La gráfica siempre es directamente proporcional. Tiene que ser así. Bueno, entonces les voy a mostrar el ejercicio que van a hacer. Esta es la plantilla de Excel. Y aquí tienen el ejercicio como tal en el ejercicio Word. Aquí están los cargos, son 14 cargos. ¿Ok? Con los datos de todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elaborar las tarjetas, de acuerdo a lo que ustedes conocen de cada uno de los cargos. Van a hacer la jerarquización. Entonces, aquí van a establecer, miren, cada uno con su código QOP, cuáles son los más complejos y cuáles son los menos complejos. Miren que el ejercicio, aquí yo se los doy. Tienen que partir de estos que ya están aquí como más complejos y de estos que tienen aquí como menos complejos. ¿Ok? Ya el ejercicio se los da. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes entonces aquí van a hacer las dos particiones. Van a establecer los más complejos de los más complejos y los menos complejos de los más complejos. Y luego van a hacer los más complejos de los menos y los menos complejos de los menos complejos. Mírenlo, aquí está. Aquí está la plantilla, yo se los entrego así, ustedes tienen que hacerlo. Siguiente paso viene la jerarquía total. Entonces ya ustedes tienen que combinar todos los cargos estos de acuerdo al orden que les dio el paso anterior y hacer los cargos aquí en el orden total. ¿Ok? En el orden total, y aquí está el espacio para hacer la fórmula. Con esta fórmula, entonces ya ustedes van a calcular aquí, en este espacio de aquí, los salarios. Listo. Y aquí, mire, está el espacio para el gráfico para que ustedes con la información que está aquí, van a hacer el gráfico. Listo. Preguntas, inquietudes. ¿Está claro, Angie? Geraldine, Helmut. Todo claro, profe. Ok. Bueno, listo. Entonces, comparación por pareja y división por grupo son las notas equivalentes al segundo corte. Comparación por pareja tiene 30% y división por grupo tiene 70%. ¿Ok? Y está para montar en abril 12, es decir, la próxima semana. La próxima semana, la semana esta de Semana Santa, algo así. Listo. Entonces, inquietudes, dudas, preguntas que haya sobre el ejercicio, chicos, ya todo está montado ahí en SIGBIT para que ustedes vayan trabajando en el equipo, y el que no haya conformado equipo, bueno, puede hacerlo también de manera individual. Profesor, la fecha es hasta el 12 de abril. Sí, ya les digo, espérate, ya les confirmo. Déjame buscar aquí, sí, aquí lo tengo ya. Sí, 13 de abril. El domingo 13 de abril. La semana esa
que inicia la Semana Santa. Listo, profesor. Bueno, entonces voy a tomar la asistencia, muchachos.